Bueno, para resolver esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial no homogénea, entonces lo primero que vamos a hacer es iniciar a resolver la ecuación homogénea. Entonces voy a llamarla EDH, ecuación diferencial homogénea. Entonces, ¿quién es la ecuación diferencial homogénea? Es volver a reescribir la ecuación diferencial, segunda derivada de y, más y' menos 2y igual a 0. Y escribirle 0, independientemente de lo que yo tenga acá en el lado derecho, voy a escribir 0 de resultado. Entonces, esa es una ecuación diferencial homogénea, como las que tienen ustedes en el ejercicio 1, una ecuación homogénea. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación homogénea? Las del ejercicio 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar a la ecuación característica. Voy a colocar únicamente las iniciales, pero yo lo voy diciendo en el video, ¿no? Entonces vamos a escribir la ecuación característica, la voy a llamar S. ¿Quién es la ecuación característica? Lo que van a hacer es reemplazar en lugar de la segunda derivada m cuadrado, en lugar de la primera derivada m, y en lugar de y no se escribe ninguna m, simplemente el coeficiente. Entonces, como tengo segunda derivada de y, entonces voy a escribir m cuadrado. Como tengo más y', en lugar de y' voy a colocar m, entonces quedaría más m. Menos 2y, entonces me quedaría simplemente el menos 2, es decir, en y no voy a escribir nada de m, ¿no? Entonces me quedaría menos 2, y eso queda igualado a 0. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué tal si yo tengo otra ecuación diferencial de esta forma? Por ejemplo, tengo la cuarta derivada de y menos 2 veces la segunda derivada de y más 7 veces y' menos y igual a 0. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación característica? Como tengo cuarta derivada de y, entonces me quedaría m4. Como tengo menos 2 veces la segunda derivada de y, me quedaría menos 2m cuadrado. Como tengo 7y' positivo, entonces escribo 7m. Y como tengo menos y, entonces coloco menos, y como en y no debo colocar nada de m, solamente coloco el coeficiente. Cuando no hay coeficiente de y significa que es un 1. Entonces me quedaría menos 1 igual a 0. Esa es la forma como tengo que trabajar. Entonces, de la ecuación diferencial homogénea, escribo la ecuación característica. Entonces, una vez que tengo la ecuación característica, tengo que resolver esa ecuación. Esa es una ecuación polinómica. Entonces, las ecuaciones polinómicas yo las puedo resolver por división sintética. Y yo les recomiendo que utilicen ustedes la división sintética. Entonces, la división sintética es muy sencillo de utilizarla. ¿Cómo vamos a hacer? Lo que tengo que identificar es cuál es el grado del polinomio. Entonces yo tengo grado 2 y entonces voy a ir escribiendo los coeficientes de esa ecuación característica desde el grado 2 hasta el término independiente. Entonces voy a hacerlo acá en color naranja, la división sintética. Entonces, división sintética. Entonces, ¿cómo escribo la división sintética? Solamente los coeficientes. Entonces, voy aquí, tengo m cuadrado. M cuadrado no tiene ningún número adelante. Eso significa que es un 1. Y deben escribirlo con todo signo. Luego, de m cuadrado seguiría el que tiene m. Entonces, como no hay ningún coeficiente, voy a colocar otro 1. Y el término independiente, menos 2. Como no hay coeficiente, coloco menos 2. Y voy a hacer una división sintética entre un número. Entonces, ¿qué número es el que tengo que hacer la división sintética? Entonces, para ello, vamos a utilizar una calculadora. Entonces, voy a utilizar la calculadora. ¿Cómo vamos a utilizar esta calculadora? Tengo que encontrar un valor de m de forma que al reemplazarlo, el resultado me dé 0. Entonces,
¿Cómo encuentro esos valores de m? Lo que voy a hacer es el último número, el número que está solito sin la m, y le voy a calcular los divisores a ese número. Entonces, ¿quiénes son los divisores de 2? Entonces, los divisores de 2 son el 1 más o menos y el 2 más o menos. Es decir, tengo 4 números. ¿Qué significa divisores? Los números tal que al dividirlos me da exacto. Entonces, el 2 es divisible entre 1 y es divisible entre 2. ¿Sí? Y entonces, si lo que hago es, con estas 4 opciones, voy mirando cuál de ellas es la que sirve. Entonces, con la calculadora les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, para la primera, entonces, voy a reemplazar primero menos 1 voy a coger. Entonces, reemplazo aquí en la ecuación y me quedaría, en lugar de m van reemplazando menos 1. Entonces me quedaría menos 1 elevado al cuadrado más, siempre coloquen entre paréntesis lo que están reemplazando, más menos 1. Y luego sigue menos 2. Y le damos igual. Si el resultado me da 0, ese número es el que me sirve. Si el resultado me da distinto de 0, entonces no me sirve. Entonces, en este caso me dio menos 2, distinto de 0. No me sirve. Entonces ya descartamos que menos 1 para la división sintética. Entonces ahora tomemos el más 1. Entonces lo que hago es, simplemente aquí le voy a cambiar el signo. Entonces en lugar de menos 1 voy a colocar más 1. Y el resultado me dio 0. Entonces, por lo tanto, 1 positivo es el número que necesito. ¿Sí? Igual ustedes pueden, como solo tengo 4 números, yo puedo seguir, ¿no? Por ejemplo, miremos a ver con el 2 positivo. Entonces, con el 2 positivo, el resultado me da 4. No, tampoco sirve. Y con el 2 negativo, entonces con el 2 negativo, coloco aquí el 2 negativo, el resultado me da 0, o sea que también sirve. Entonces, en conclusión, me sirve el menos 1, el 1, y me sirve el número menos 2. Entonces vamos a realizarla entonces vamos a hacerla con el menos 2 primero. Pueden tomar cualquiera de los dos, ¿no? Entonces ya comprobé que me sirve el menos 2. Entonces, ¿cómo es el proceso de la división sintética? El primer número que está aquí lo voy a bajar. Luego multiplico este 1, lo voy a multiplicar por el menos 2. Entonces me da menos 2. Y aquí hago la operación. Esta resta 1 menos 2 me daría menos 1. Y vuelvo a multiplicar menos 1 por menos 2, que es el que está en color magenta, me daría 2 positivo. La suma me da 0. Siempre debe darles 0 aquí. Si no les da 0 es porque se confundieron y no encontraron el valor adecuado. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es volver a bajar los números que tenía y volver a hacer la división sintética. Entonces lo que tengo que hacer es volver a buscar otro número que al reemplazarlo me dé 0. Pero ¿se acuerdan que ya lo habíamos encontrado? El número era el 1. Entonces voy a hacer entre 1. Entonces vuelvo a repetir el proceso de la división sintética. Bajo el 1, multiplico 1 por 1, 1, sumo y miren que me da 0. Cuando en la parte de acá ya les quedó un solo número, significa que ya terminaron el proceso de la división sintética. Y estas que tenemos acá, que las coloqué en color magenta, el menos 2 y el 1 van a ser ya las soluciones de esta ecuación. Entonces, si tengo grado 2, voy a encontrar 2 soluciones. Si tengo grado 3, 3 soluciones. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la primera solución, que la voy a llamar M1, será menos 2. La segunda solución, que la llamo M2, será 1. Entonces ya tengo los valores de m y por lo tanto voy a colocar la solución de la homogénea. Entonces, solución de la
ecuación diferencial homogénea. Entonces, ¿quién es la solución de la ecuación diferencial homogénea? La llamamos YH. Y entonces aquí tienen que tener en cuenta lo que se miró en las webconferencias anteriormente. Si estas soluciones son reales y diferentes, si son reales e iguales o son complejas. Entonces, teniendo en cuenta esos mecanismos, es lo que voy a encontrar YH. En este caso, son reales y diferentes. Entonces, la forma de escribirlas es C1 por Euler y coloco la primera, M1, que me dio menos 2, y eso multiplicado por X. La segunda sería C2 por Euler y quedaría elevado a la M2, que me dio 1, y me quedaría multiplicado por X. Es decir, que es simplemente E a la X. Y esta que está aquí ya es la solución general del homogéneo. Entonces, para el ejercicio 1, aquí ya terminaría, ¿no? Ya con encontrar YH, con eso terminaría el ejercicio 1. Ahora, pero nosotros no tenemos una ecuación homogénea, tenemos una ecuación no homogénea. Entonces, al tener una ecuación no homogénea, tenemos en el lado derecho de la ecuación diferencial, tenemos una función. Yo la voy a llamar a esa función f de x. Dependiendo cómo es f de x, es lo que vamos a calcular una solución particular de la no homogénea, que es la que se llama YP. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí voy a utilizar el método de coeficientes indeterminados. Entonces, para resolver el método de coeficientes indeterminados, yo tengo que saber cómo es f de x. Entonces, f de x lo vuelvo a escribir. Entonces, ¿quién es f de x? 6e a la x menos 10. Entonces, lo voy a escribir aquí. 6e a la x menos 10. Y dependiendo cómo es f de x, voy a formular yp. Entonces aquí voy a colocar quién es YP. Entonces YP tiene que tener la misma estructura de f de x. Entonces miren, ¿cómo vemos la estructura? Entonces lo que tengo que ver en la estructura es lo siguiente. Miro que tengo aquí una exponencial e a la x. Y esa exponencial está multiplicada por un número, que eso sería una constante. Entonces lo que voy a hacer es, la forma de YP será la constante, que la voy a llamar A, multiplicada por E a la X. Esa sería la primera parte que tenemos aquí. Ahora, la segunda parte sería esto, otro término. Identifico qué tengo ahí. Entonces, en ese caso yo tengo una constante, un número real. Entonces, la forma de YP le aumento una constante. Ojo con esto, si aquí es menos 10, no le voy a colocar menos B. Siempre le aumento con más B. Si ya el resultado de B que haya encontrado me da negativo, pues entonces ahí ya hago la operación, ¿no? Pero siempre con más. Entonces, la forma de YP será esta, A por E a la X más B. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis en el ejemplo para explicar otras formas. Por ejemplo, ¿qué tal si a mí me dan f de x de esta forma? Digamos, por ejemplo, seno de x más x. Entonces, ¿cómo va a ser la forma de YP? Entonces, siempre que aparezca la función trigonométrica seno o coseno, voy a escribir una constante por seno más otra constante por coseno. Y ahora, estas dos de aquí sería para este primer término seno de x. Pero como aquí me dice más x, x es un polinomio de grado 1. Entonces aquí voy a colocar un polinomio de grado 1, que lo voy a llamar, por ejemplo,
bueno, letras A, B, la C no la voy a tomar, D. Dx más E. Siempre que sea un polinomio de grado 1, tengo que colocar el término con X más el término independiente. Y esta sería la forma de YP. Otra más, una última. Digamos que f de x tengo x al cuadrado menos x por e a la 2x. Entonces, ¿cómo es la forma de YP aquí? Entonces, la forma de YP será, como aquí tengo x cuadrado, tengo que colocar un polinomio de grado 2. Ax al cuadrado, el término que tiene x y el término independiente. Ax cuadrado más bx más c. Y ahora la segunda parte, noten que aquí tengo un polinomio de grado 1. Entonces coloco un polinomio de grado 1, lo voy a colocar en paréntesis. De x más e. Pero como ese polinomio de grado 1 está multiplicado por e a la 2x, entonces también lo multiplico por e a la 2x. Entonces, este método siempre lo van a utilizar ustedes siempre que tengan en el lado derecho, es decir, en f de x, tengan una exponencial, un polinomio, una trigonométrica que sea seno o coseno, o combinación de ellas como acabamos de ver. Pero si ustedes tienen un logaritmo, tienen una tangente, entonces no pueden utilizar este método, sino que es el método de variación de parámetros. Entonces, en este caso vamos a utilizar. Otra cosa importante que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Tengo que comparar si los términos que tienen YP se repiten en YH. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy con cada uno de los términos. Entonces, voy a enfatizar en el primero. El término que tengo es A por E a la X. A es una constante y la exponencial e a la x. Miremos si en YH tengo eso. C1, una constante, por e a la menos 2x. No lo tengo. En la siguiente, C2, una constante, por e a la 1x. Pero e a la 1x es lo mismo que tener e a la x. Voy a quitarle este 1 ya. Entonces me quedaría e a la x. Entonces noten que se está repitiendo. Se me está repitiendo este término con el término que había señalado acá. Se están repitiendo. Tienen constante por e a la x los dos. Entonces, cuando pase eso, cuando se repita, entonces lo que vamos a hacer es, en medio de la constante y e a la x, aquí tenía la constante a y acá tenía e a la x, lo que voy a hacer es multiplicar por otra x. Y entonces la forma de YP, el primer término me quedaría a por x por e a la x. Multiplico por una x siempre que se me repita. Ahora, verifico el otro. Tengo una constante solita. Miremos a ver si acá tengo una constante sola. Aquí no tengo. Acá la constante está multiplicando. Como no la tengo, entonces no hay ningún problema. Queda la constante sola. Si por ejemplo en la ecuación diferencial me hubiese quedado algo así, por ejemplo acá más un C3 solo, entonces eso significaba que esta constante se repetía con esta constante y ahí tenía que aumentarle también una x, entonces no quedaba b, sino que quedaba b por x. Pero como no lo tengo, entonces lo dejamos de esta forma. Entonces aquí ya tenemos YH y ahora vamos a encontrar YP. ¿Cómo encuentro YP? Tengo que calcular sus derivadas. ¿Cuántas derivadas? Como la ecuación diferencial es de orden 2, dos derivadas. Entonces empiezo con la primera derivada, YP'. ¿Cómo calculo la derivada? Aquí tengan en cuenta que tengo que utilizar la regla del producto. Derivada de a por x es a por e a la x sin derivar, más a por x sin derivar, y la derivada de a la x es la misma e a la x. Más la constante de b, como es una constante, la derivada, perdón, de b, como es una constante, me da 0. Por lo tanto, el resultado me queda a por e a la x más ax por e a la x. Y sacamos la segunda derivada.
La segunda derivada, derivo el resultado que tengo acá. A por e a la x. Entonces la derivada de a por e a la x sería la misma. A por e a la x. ¿No? Derivada de la constante sale y derivada de a la x la misma. Más. Y aquí se vuelve a repetir, es el mismo resultado que teníamos anteriormente. Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría derivada de ax, que sería a por e a la x sin derivar, más ax y la derivada de a la x, que es la misma. Noten que puedo simplificar, aquí puedo simplificar este con este, los puedo sumar porque son términos semejantes y me quedaría 2a por e a la x más a por x por e a la x. Ya tenemos las dos derivadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso es reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, ahora, al reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál era la ecuación diferencial? La voy a escribir la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial es la que tienen arriba. Segunda derivada de y más y' menos 2y igual a 6e a la x menos 10. La voy a volver a escribir. Entonces me quedaría segunda derivada de y más y' menos 2y igual a 6 por e a la x menos 10. En esta ecuación diferencial, lo que voy a hacer es cambiar. Donde tenga y, le coloco yp y listo. Entonces aquí le coloco yp, acá le coloco yp y aquí yp. Y reemplazamos. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el valor de yp doble prima? Ese es 2a e a la x más ax e a la x. Aquí dice más el valor de yp'. Yp' lo tengo más arriba. Miren, aquí está el valor de yp'. A por e a la x más ax por e a la x. Luego sigue menos 2 veces el valor de yp, pero yp lo tenemos acá. Es a por x e a la x más b. Y esto está igualado a 6 e a la x menos 10. Lo único que hice fue reemplazar los valores de yp y sus derivados. Ahora vamos a simplificar en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría 2a e a la x más ax e a la x. El siguiente también los bajo, más a por e a la x más ax e a la x. Y el menos 2 que tengo aquí lo voy a distribuir acá, en este paréntesis. Entonces, menos 2 por ax e a la x me daría menos 2ax e a la x. Y el menos 2 por el más b, menos 2b. Igual a 6 e a la x menos 10. Vamos a simplificar términos semejantes. Entonces, este que tiene x por e a la x, lo puedo sumar con este que tiene x por e a la x. Me daría 2ax por e a la x. Y si le resto 2ax por e a la x, se cancela todo. Entonces ya se me canceló. Ahora voy a sumar los otros términos. Tengo 2a por e a la x y le sumo un a por e a la x, el resultado me daría 3a por e a la x. ¿Qué me ha sobrado? Me ha sobrado en el lado izquierdo menos 2b. Y eso lo debo igualar a 6 por e a la x menos 10. Y aquí es donde cuando ya tengo simplificado todo, lo que tengo que hacer es igualar coeficientes. ¿Qué significa igualar coeficientes?
que yo identifico, en este término tengo e a la x, en este término tengo e a la x. Por lo tanto, el coeficiente que es 3a, lo voy a igualar con el coeficiente de acá que es 6. Entonces de aquí saco la siguiente relación. 3a es igual a 6. Y el término independiente que tengo acá con todo signo menos 2b debe ser igual al término independiente que tengo acá menos 10. Entonces me quedaría menos 2b igual a menos 10. Y de ese sistema de ecuaciones que me quedó aquí, despejo cuánto vale a y cuánto vale b. Entonces vamos a despejar. Entonces, de la primera ecuación me quedaría que a vale 6 dividido entre 3, es decir, 2. Y de la segunda ecuación, el menos 2 está multiplicando, pasa a dividir. Menos 10 dividido entre menos 2, es decir, 5. Ya tengo el valor de a y tengo el valor de b. Entonces concluimos que a vale 2 y que b vale 5. Una vez encontrados estos valores, entonces ya podemos decir quién es YP. Recordemos, ¿quién era YP? YP era A por X e a la X más B. A por X e a la X más B. Entonces reemplazo dichos valores. Entonces A vale 2, B vale 5. Entonces, ¿qué me queda YP? 2X e a la X y B que vale 5 positivo. Y este sería el valor de YP. Como arriba había encontrado YH y ahora encontré YP, entonces ya puedo calcular la solución general. Entonces, ¿quién va a ser la solución general a esta ecuación? La solución general es Y igual a YH más YP. Entonces la escribo. ¿Quién será entonces la solución general? YH. Recordemos quién era YH. YH era C1 por E a la menos 2X más C2 por E a la X. C1 por E a la menos 2X más C2 por E a la X. Y le sumo YP, que fue el último que encontré. 2X por E a la X más 5. Y esta que está aquí ya es la solución general de la ecuación diferencial que me habían dado.